Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carla. Esto va del 19 al 25 de julio y esta semana por fin Mercurio se va a poner directo. El 20 de julio tenemos una configuración, mañana, que muchos astrólogos están hablando de eso. Y suscríbete porque yo también voy a hablar no de lo que yo sé, sino de lo que yo estoy observando. Así que no te lo pierdas mañana aquí en el Tarot de Carle. Tu número es cambios en la relación. Lo hice al revés. Tengo las cartas invertidas. ¿Por qué? Porque yo le digo el número después de la palabra clave. Pero vamos a retomarlo. Tu palabra clave esta semana. Puse los de acá al revés. Vienen textos nuevos, por cierto. Ya los pedí. Comunidad. Oh, mira, qué interesante. Comunidad y cambios en la relación. Entonces, a lo mejor aquí va a ser importante observar. Esa es mi palabra favorita. Uno siempre tiene que observar antes de reaccionar. Y bueno, observar aquí temas de tu relación, temas de las personas que te rodean, ver si es que hacer cambios, ustedes como pareja, hacer cambios con el entorno, con la gente que está a tu alrededor. A lo mejor eso es un mensaje a lo que tengas que echarle el ojito esta semana. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en esta semana del 19 al 25 de julio en la vida de los Aries de Sol ascendente? Primero viene un golpe de suerte. Te vas a estar sintiendo como solo, decaído esta semana. O puede ser simplemente aburrido por un tema de rutina. Pero luego vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando, te vas a sentir mejor. Trata de hacerte un tratamiento esta semana, un facial, un corte de punta, ejercicios o comprarte algo para subir los ánimos. Cuidado con una pelea. Aquí se ve una pelea por una mentira o se ve una pelea por una situación caótica, algo que está desordenado. Y salió la torre. A ver, aquí vamos a respirar. Respiren conmigo. ¿Qué va a pasar? Por un lado te viene un golpe de suerte, la oportunidad de sentirte asentado, un cambio, ¿ok? De irte sintiendo mejor. Pero también por el otro se ve una mentira que se descubre trayendo un conflicto, trayendo una pelea y por lo tanto una ruptura. Una ruptura que te puede dejar muy triste o una ruptura que puede generar cambios bruscos en tu humor. Entonces, ¿qué deberías hacer? Primero que nada, evita conflictos, evita discusiones. Si tú quieres estar en paz, no busques, porque el que busca encuentra. Ahora, si hay una verdad esta semana que te salta a la vista, que te salta a la cara, y te sientes engañado, te sientes conflictuado, te sientes frustrado, respira, recuerda quién eres y reacciona en función de eso. Reacciona en función de quién eres tú y de tu bienestar, porque se ve un movimiento demasiado fuerte que puede desestabilizar todo alrededor de tu vida. Así que por favor ten mucho cuidado en la manera en la que vas a reaccionar esta semana, en la manera en la que vas a responder esta semana y más bien trata de distraerte haciendo cosas de ti para ti. ¿Ok? Pilas con eso. La salud, esta semana sale el mago, eso es una buena energía en el sentido de que te vas a sentir bien, vas a poder hacer ejercicio si quieres, caminata, vas a tener un sentimiento de mayor bienestar. Aún y si has estado sintiéndote enfermo o cansado, es como que ¡plup! Sube la energía considerablemente para bien. Otra cosa que veo acá, que tengas cuidado con perder el equilibrio, así que tenga mucho cuidado con caídas. El dinero esta semana viene en los enamorados, que es muy bueno para las sociedades, es muy bueno para el trabajo en equipo, es muy bueno para recibir dinero de terceros. Si alguien te debe dinero, a lo mejor te pagan. Si alguien te estaban quedando por ahí un guardadito, lo recibes esta semana. Si estás buscando trabajo, esta es una buena oportunidad para hablar con ex compañeros de trabajo, ex jefe o personas con las que ya te habías relacionado en el pasado. También es una buena carta para ampliar y conseguir trabajo a través de tus redes de contacto. Y trabajadores y emprendedores, trabajen mucho en colaboración, trabajen mucho en equipo, pero tengan cuidado porque el conflicto también puede venir por acá. Tengan cuidado con un compañero de trabajo saben que a veces todas las oficinas tienen al conflictivo. Evítalo, evita el conflictivo esta semana, evita a esa persona que siempre quiere confrontación esta semana, porque recuerda que tú eres fuego y
no te vayan a sacar de tus casillas esta semana y hagas como el volcán. Porque esa es la energía ariana. Además que Marte anda ahí como que va a hacer unos aspectos que te pueden te pueden poner más impulsivo de lo normal. En el amor sale la rueda de la fortuna. Esto es un buen arcano, sorpresas, los que están en pareja, movimiento en lo que son sus metas, en lo que quieren hacer. Ten cuidado, si sientes que tu pareja dio un cambio que a ti no te gustó, de ir a pelear por eso. Primero relájate, pregunta, no asumas, y trata como primero de preguntar, ¿qué está pasando acá? Antes de asumir y buscar la pelea. Porque recuerda que tú me estás viniendo con 3 cartas muy disruptivas, que son el diablo, la luna y la torre, con un ermitaño arriba, que a lo mejor por un estado de sensibilidad tuya explotas por algo pequeño, en el tema de la pareja específicamente. Así que tengan cuidado con eso. Cambios imprevistos que van a venir, sorpresivos que van a venir, no necesariamente malos, pero si te incomodan, convérsalos. Los que están solteros, flechazo esta semana. Alguien que llega de manera inesperada y sorpresiva, te flecha, te encanta, te gusta. Se va a sentir así como un ¡wow! Y eso se siente como una energía muy bonita. Oye, tu anclaje tiene que ser uno que yo creo que se los he dicho 1000 veces a ustedes, pero que los va a tocar ponerlo. Y si no quieres tener una mega pelea esta semana, yo te recomiendo que lo escribas, porque cuando lo escribimos activamos el cerebro. Por eso yo le digo, escríbanlo. Que me da pena escribirlo en los comentarios. Bueno, ponlo en un papel, pero escríbelo. Si lo pones en los comentarios es una manera muy bonita de ayudarme a mí, para que me vean otras personas, y te lo agradecería con mucho corazón, pero vas a escribir: yo soy imperturbable. Sé que es una palabra grandísima, pero tú la puedes escribir. Yo soy imperturbable. Ustedes, los que son católicos, han escuchado esa oración que dice que nada te turbe, que nada te espante, Dios no se muda, o algo así. Es muy bonita. No me acuerdo si es una oración de Santa Teresa. Creo que es de Santa Teresa. Es que yo estudié en el colegio de Santa Teresa, allá en los años 1600, en mi Caracas natal. Y eso creo que era de Santa Teresa de Jesús. O de Sor Juana Inés de la Cruz, ahorita no me acuerdo, pero yo estudié con monjitas, miren dónde terminé. Y era muy común. Que nada te esturbe, que nada te espante, Dios no se muda, Dios no se aparta. Pero eso es una oración que la puedes buscar. ¿Por qué? Porque el core de esa oración tan bonita es: eres imperturbable. El arcángel de tu semana te dice, es Uriel, y te dice: haz lo que amas. Vienen momentos de gran crecimiento profesional a nivel de carrera, y debes trabajar con otros de manera cooperativa, que es lo que ya nos había dicho, nos había adelantado el Tarot Rider. Recuerda que en un par de semanas, ya los pedí, llegan unos decks nuevos. Deck es esto. ¡Ay! Palabra cierta. Llegan unos decks nuevos, así que suscríbete, dale me gusta, compártelo con quien tú quieras, porque voy a ampliar información próximamente. Un beso grande.